Buenos días, señores estudiantes. Hoy día vamos a hablar de la literatura vanguardista latinoamericana. En primer lugar, el día de hoy vamos a elaborar un cuadro sinóptico con la literatura vanguardista peruana e hispanoamericana. Vamos a ver diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Esa es la competencia. La capacidad que vamos a desarrollar son tres en sí. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto. Infiere, acuérdense, es completar datos a partir de lo que tengo en la lectura e interpretar estos datos. Ahora, vamos a reflexionar y evaluar la forma y contenido del texto. Mi desempeño precisado será identificar la información explícita, relevante y complementaria seleccionando datos específicos y detalles en diversos tipos de texto de estructura compleja. Los textos de estructura compleja vendrían a ser justamente las historias, los cuentos, las novelas, los poemas que vamos a leer. ¿De acuerdo? Sobre la literatura vanguardista peruana y latinoamericana. Ahora, vamos a comenzar por pactar el propósito. El propósito es elaborar un cuadro, ¿no es cierto? Elaborar un cuadro de sinóptico. Tema, la literatura vanguardista latinoamericana. Y para eso, el video. Hoy día vamos a aprender sobre el vanguardismo peruano. Y justamente les voy a pedir que vean este pequeño video. Dura unos 3 minutos, 4 minutos, pero nos va a dar bastante y valiosa información. Lo estoy compartiendo con todos, pueden cliquear ahí y los que no puedan lo pueden ver en la pantalla, más no va a tener sonido. El vanguardismo.
Muy bien, acabamos de ver el video sobre el vanguardismo y ahora vamos a responder estas pequeñas preguntas. Valerie Núñez, Mm, Profe, creo que es Valerie Palma. eh, Palma, ¿eres? Yo soy Valeria. Ya, Valeria Núñez, disculpa. ¿Tendrías la bondad, por favor? ¿Me podrías decir qué es el vanguardismo? Mm, Era un grupo de personas que se oponía ¿A qué? a lo liberal, a la libertad, creo, algo así entendí, profe. Se oponía a lo preestablecido, era más libertario, ¿no? Muy bien. ¿Dónde surge inicialmente el vanguardismo? A la Unión En, Soviética, ¿Dónde? a la Unión Soviética, No, la Unión Soviética surge a partir de el vanguardismo, más bien. No, no surge en la Unión Soviética. ¿Otra? En el en Dime. la siglo Segunda Guerra XX, Mundial. Francia y España. Muy bien, entre Francia y España en el siglo XX. Excelente. A mediados del siglo XX. ¿Quiénes son algunos de sus representantes europeos y latinoamericanos? Tengo representantes europeos, acuérdense quién era. Albert Camus, Máximo Gorki, ¿no? Ahora, en latinoamericanos vamos a tener bastantes, pero uno de los principales va a ser nuestro querido César Abraham Vallejo. Y justamente vamos a ver un pequeño video de César Vallejo. Es una de sus poesías, dura minuto y medio, y luego la vamos a desmembrar, ¿no? A ver, les comparto en el chat para que puedan escucharlo con sonido. Esto necesariamente le tiene que hacer clic para poder oírlo, ¿ya? Y nos vemos en 2 minutos. Vamos. Muy bien, este señor ha sido
César Vallejo. César Vallejo es uno de los poetas más importantes del Perú, por no decir el poeta más importante. Hay bastantes escritores que han sido muy importantes para Latinoamérica y que son peruanos. Ricardo Palma, José María Arguedas, Ciro Alegría, perdón, eh, el propio José Carlos Mariátegui. Acá te vamos a tener también a nuestro querido César Vallejo y por supuesto a Mario Vargas Llosa. No estoy nombrando a todos, ¿ah? Por ahí estará César Moro, etcétera, pero no los quiero nombrar a todos, simplemente quiero que hagan un recuento y algunos de esos los vamos a tratar hoy día, pero no sin antes romper un poquito los dados eternos. Romper en el análisis, me refiero, analizar los dados eternos. Acá está. Los dados eternos es una poesía bastante transgresora en el tema. Justamente eso es el vanguardismo, es un tema transgresor, es decir, rompe con las reglas establecidas. Por ejemplo, acá tengo un fragmento. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. ¿A qué se refiere? Que está sufriendo vivir. Hay momentos en que para algunas personas la vida es tan trágica que se convierte ya en una tragedia misma. Y me dice, me pesa haber tomado de tu pan. Acuérdense que en la iglesia nos dan el pan de vida, ¿no? La hostia es el pan de vida. Entonces, me pesa haber tomado de tu pan, me pesa estar vivo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que están con enfermedades terminales que son incurables y dicho sea de paso, están sufriendo bastante, entonces deciden optar por la eutanasia o la buena muerte, ¿no? Eh, Eso sería, por ejemplo, una persona que le pesa haber tomado del pan, ¿no? Del pan de vida. Pero este pobre barro pensativo, barro, ¿a qué se refiere el barro? A ver, vamos a hacer una pregunta. Valeria Núñez. Valeria, Sí, profe. ¿a qué se refiere este pobre barro pensativo? Mm, Este fragmento me habla del Génesis. ¿Te recuerdas Dios al crear al hombre de dónde sacó la materia para crear al hombre? no, profe, no me acuerdo. Ok. Te voy a reportar en religión por no saber el Génesis. Sacas el barro y le dio el soplo de vida. ¿Y a quién creó? ¿Qué, profe? ¿Qué? Dios agarró el barro y le dio el soplo de vida. ¿Y a quién creó? Adán. Adán, muy bien. Adán representa a la humanidad, representa al hombre. Pero este pobre barro pensativo, o sea, le dice que él es su creación, que es el hombre, pero que a la vez es pensativo. Acordémonos que en el jardín del Edén el hombre no tenía razón, no tenía lógica. ¿Por qué? Porque vivía en un Edén, pero se le había prohibido un solo árbol, que era el árbol del conocimiento. Y cuando el hombre empieza a comer la manzana del conocimiento, va a tener pensamientos. Y por primera vez se ve desnudo frente a Dios. Y le dice, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿y cómo sabes que estás desnudo? Y ya saben ustedes el resto de la historia y estamos aquí hoy en día. Y le dice, no es costra fermentada en tu costado. ¿Qué pasa con Jesús? Jesús estaba en la cruz y Longinos, que era un guerrero romano, va a ver que Jesús todavía no moría y ellos ya querían irse y lo va a atravesar con su lanza en las costillas al corazón y eso va a hacer que Jesús pierda la vida. Y ahí en la cruz, cuando una persona tiene una herida, y esta herida no se cura, se vuelve una herida purulenta, una herida fermentada que está haciendo pus y duele, trae fiebre, escalofríos, entonces le dice, tú no es costra fermentada en tu costado, le dice, no es causa de tu dolor, o sea, no sientes, básicamente le dice.
Tú no tienes Marías que se van. César Vallejo tenía dos Marías. La primera María va a ser su madre, y su madre lo va a abandonar cuando él era un joven. Él se va a ir al cielo, va a morir. Del mismo modo, él amaba mucho a una chica que se llamaba María, y esta chica nunca le hizo caso, entonces se fue. De ahí viene que tú no tienes Marías que se van. Acuérdense que a Jesús sí lo acompaña hasta el día de su muerte. María, que va a ser su madre, y María Magdalena. Las dos Marías lo acompañan. Hay un evangelio que se llama Evangelio Apócrifo, donde cuentan que Jesús hubiera tenido descendencia con María Magdalena. Por eso le llaman a Evangelio Apócrifo, porque dicen que es falso. Pero según este poema, eso sí sería cierto, ¿no? Que él hubiera estado con María hasta el final de sus días y que él no sufre la ausencia de los seres queridos, porque es Dios, o sea, es eterno, ¿no? Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Esta es la parte de repente más blasfema del poema, ¿no? Reclamarle a Dios, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Acuérdense, Jesús vino a la tierra, se convirtió en carne, sentía la humanidad, sentía su dolor, las tentaciones, tenía que resistirlas como cualquier ser humano. Sin embargo, si bien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un triunvirato y son uno, lo mismo, ¿no? Son un triunvirato. Jesús sí se hizo carne, pero Dios mismo no se hizo carne, sino que parte de él se hizo carne. Entonces dice que no siente, ¿no? Según el poeta acá, y yo sé que muchos de ustedes de repente estarán indignados, ¿no? Y esa es la idea, justamente el vanguardismo causa eso, o causa aceptación o causa rechazo completo. Acuérdense que es una corriente literaria que busca la sensación del lector, nosotros. Entonces, muchos de ustedes ahorita en su casa, junto con sus padres, estarán pues hasta indignados y dirán, ¿qué están enseñando? Eso era el vanguardismo, señores. Las sensaciones de aceptación, de rechazo, el hecho de ser transgresor, por ejemplo, agarrar un tema tan sacro como Dios y empezar a hablar de él y verlo desde aristas que no lo habíamos visto antes, ¿no? Y me dice, Dios mío, si tú hubieras sido hombre y supieras ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre si te sufre, el Dios es él. Pone al hombre como si fuera Dios mismo, ¿no? Entonces es otra blasfemia, pero ¿de dónde viene esta blasfemia? Viene de uno de los poetas universales, ¿no? Llamado Vallejo. Acuérdense que si bien Mario Vargas Llosa es el poeta vivo, el mejor escritor vivo peruano, ha habido escritores igual o más grandes que él antes, ¿no? Por ejemplo, ahorita fácilmente Vallejo yo creo que sería un premio Nobel, igual que José María Arguedas, más aún José María Arguedas, no me cabría la duda. Hoy que mis ojos brujos hay candelas como en un condenado. Los ojos brujos son aquellas personas que han perdido la cordura, la razón. No sé si han visto a una persona que ha perdido la razón, lo ves a los ojos, te ve pero no te ve, ¿no? Es como si estarían vacíos sus ojos. Y dice, hay candelas como en un condenado. Hace referencia al infierno, ¿no? Hay los ojos que arden llenos de llamas. Entonces son unos ojos desalmados, son ojos sin alma, pero que a la vez tienen llamas del infierno, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Y así sucesivamente, va a continuar. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. ¿Y quién es el viejo dado? La propia tierra. Porque acuérdate, el dado representa la suerte. Tal vez un jugador, al dar la suerte del universo todo, para el ser humano la tierra es el universo todo, ¿no? Si nosotros reflexionamos un poquito, eh, la Tierra es una fracción minúscula de la galaxia y la galaxia es una fracción minúscula del universo. Entonces ahí nos imaginamos lo que somos realmente en este universo, ¿no? Somos polvo nada más. Acuérdense que hay soles más grandes que nuestra galaxia, o sea, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres. Surgirán las ojeras de la muerte. Imagínense la muerte, ¿no? Se supone y representa a un ser calavérico, una calavera, y que tenga ojeras, eh,
como dos haces fúnebres. Los haces son la mayor parte de las cartas. Otra vez está hablando ahí del tema de la suerte. Fúnebres viene de muerte y lodo es el barro, pero es el barro podrido, el apestoso, ¿no? Entonces, Dios mío, y esta noche sorda oscura ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura. Ya no podrás jugar, dice, porque la tierra es un dado roído. O sea, lo ha tirado tantas veces y lo han jugado a su suerte que este dado se ha vuelto redondo. Y como es redondo, no va a parar, sino hasta dar en el hueco de una inmensa sepultura. O sea, con la desaparición de la tierra misma, ¿no? Esta temática es bastante transgresora porque agarra uno el lugar que ocupamos en el cosmos, dos, agarra a Dios y lo humaniza y lo deshumaniza. Tres, beatifica a Dios, pero a la vez también lo pone al nivel del hombre, ¿no? Y eso es justamente el vanguardismo, señores, es el rompimiento de todas las reglas, todo lo establecido, todo puede ser tema. Nunca como antes, a no ser desde la época griega, los dioses eran parte de la temática del hombre, ¿no? Y ahora vamos a analizar un poquito, qué había ocurrido. Vamos a hablar un poco del contexto histórico del movimiento del vanguardismo, la definición, características y representantes. A ver, vamos a pedir ayuda a uno de sus compañeros para que pueda leer. Carla Ochoa. Carla, ¿Profe? el contexto histórico, por favor. Ok. Contexto histórico. Es la más radical revolución que sufre el arte y la literatura en su historia. Se da alrededor de 1914, año en que comienza la Primera Guerra Mundial. Va de la mano con los conocimientos históricos, avances tecnológicos y la crisis. Se vivió una etapa de creciente agitación social, se luchaba por implantar las 8 horas de trabajo. Fundan los partidos comunista y aprista. Fue el punto de partida del surgimiento de varias escuelas artísticas, como el ultraísmo, el cubismo, el futurismo, entre otros, y acaba con el surrealismo. Muy bien. Vamos a ver el contexto histórico-cultural. ¿Por qué siempre vemos el contexto? Porque tenemos que ver la realidad en la que vivía la gente que producía esta literatura. A ver, Alvin Toffler nos habla de que en el mundo ha habido 5 corrientes, ¿no? Una de las primeras corrientes, o revoluciones del hombre ha sido el descubrimiento del fuego. La segunda sería el descubrimiento de la rueda, la tercera sería la revolución industrial, la cuarta sería la revolución tecnológica y la quinta estamos en la era del conocimiento. Pero la humanidad, la era del conocimiento nos abre puertas como la era espacial, por ejemplo, ¿no? Básicamente estamos entrando a eso, a la era espacial. Pero la humanidad, en ese momento, había gente que cocinaba su comidita ahí en su sartén con fuego, con leña, y de pronto aparecen armas como los submarinos, aparecen armas como los misiles, aparecen armas tecnológicamente muy avanzadas. Recordemos que en el Océano Pacífico se dio la primera guerra tecnológica del mundo, que va a ser entre Perú y Chile. Por primera vez usaron minas antipersonales. Suena moderno decir minas antipersonales, pero se está utilizando desde 1800, imagínense. El primer desembarco marítimo se hizo por parte de Perú en Chile, que correspondería exactamente lo mismo que el desembarco en Normandía. Fueron técnicas y tácticas que se copiaron porque funcionaban. Luego, va a haber muchas cosas como esa, ¿no? Si estoy hablando de que en 1800 utilizaba tecnología de ese tipo, imagínense que la gente todavía no conocía eso y para 1914 va a haber un auge de armas porque la guerra trae hambre, trae pobreza, trae muerte, pero desgraciadamente también trae tecnología. Si nosotros, por ejemplo, hoy en día tenemos el hecho de las telecomunicaciones es gracias a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por ejemplo, el ejército estadounidense tenía que
comunicarse con el ejército inglés. ¿Y cómo lo hacían? Comunicaciones remotas, telecomunicaciones. Tenían que inventar eso. Luego, Alemania estaba ganándole largamente la guerra a los aliados, pero surge algo que va a ser el famoso radar, el radar marítimo, ¿no? Que va a empezar a descubrir las posiciones de los submarinos alemanes. De ahí que los alemanes le van a llamar las tumbas a sus submarinos, porque millones de sus hombres murieron en los submarinos que fueron hundidos por los aliados, ¿no? Gracias a que ya contaban con el sonar, el radar, ¿no? Y eso permitía una tecnología de ubicar cualquier nave en cualquier parte del globo terráqueo. Y en 1914 la gente maravillada empieza a ver máquinas como esta y queda completamente sorprendida, ¿no? Yo les hago un parangón siempre a mis alumnos y les digo, ustedes han visto una AKM, es una arma gigantesca de última moda que se usa en las comisarías, el ejército la sigue usando. Pero las AKM, seamos realistas, se crearon en 1940, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes creen que sigue siendo la misma tecnología bélica hoy en día? Obviamente hay armas que ni siquiera tenemos idea de que existen, pero existen. Y ojalá no logremos ver esas armas, honestamente, porque dicen que la siguiente guerra, no sabemos cuándo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero el hecho es que la Cuarta Guerra Mundial se va a pelear con palos, ondas y lanzas. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad va a tener un retroceso a los albores de la humanidad. O sea, básicamente vamos a destruir este mundo y los sobrevivientes van a volver a generar otra civilización. Es lo que nos quieren decir al plantear que la cuarta guerra mundial va a ser con palos, ondas y lanzas. Y eso fue para 1914. La gente no podía creer lo que veía. Veían aviones, veían barcos, veían submarinos y veían armas de última tecnología y la gente empezó a hacerle un culto a la ciencia en sí misma. Se dieron cuenta que la ciencia pues era maravillosa, ¿no? Pero decían, por ahí había un autor que decía que la ciencia no puede ser el nuevo Dios del hombre, ¿no? Y creo que tiene razón en ese sentido. Pero todo eso va a cambiar, va a ampliar los horizontes de las personas que escribían en esa época. Y ahí vamos a tener, todo comenzó con el creacionismo nos va a llevar al surrealismo, el surrealismo al impresionismo, al expresionismo, al cubismo, el futurismo, el dadaísmo y al último el ultraísmo. Creíamos que el dadaísmo era el último, pero de ahí surgió el ultraísmo. El futurismo nos habla justamente de eso, ¿no? De futuros en los cuales se van a crear armas, va a haber hombres que van a ser mitad máquinas, se va a poblar el universo entero por parte del hombre. El cubismo nos habla de creaciones en formas literarias, a ver, figuras pero a partir de letras. Por ejemplo, yo quería hablar de un árbol, entonces con el poema dibujaba la silueta de un árbol, ¿no? Básicamente. Y también vamos a tener por ahí bastantes temáticas nuevas, ¿no? Por ejemplo, a ver si me acompañan. Acá vamos a tener un ejemplo de creacionismo, ¿no? Dios ha creado al hombre, obviamente. Entonces, acá tenemos eso, ¿no? Estamos viendo que un ser humano apoyado en un árbol está completamente desnudo, ve a lo lejos un ángel, ¿no? Un ángel. Y parece que está en las nubes. Eso sería el creacionismo. Luego voy a tener el naturalismo. Perdón, no es naturalismo. Naturalismo es el extremo de realismo. Discúlpenme. Voy a tener el expresionismo, ¿no? Que se basa en la naturaleza. Ahí está. Veo la naturaleza idílica, hermosa, pero vista desde un punto de vista de estos creadores, ¿no? Transgresores. Ahí, por ejemplo, tengo el cubismo, que se basa bastante en la imagen. Vemos el mundo y del cual está saliendo un hombre y está sesgando la tierra o está rasgando la tierra, ¿no?
Y así vamos a tener muchos ejemplos de esto en el arte, pero en la literatura era como que un poco más difícil, ¿no? Pero van a surgir grandes escritores. Carla, ¿tendrías la bondad de leer, por favor, esto? Ya, profe. Definición. El vanguardismo. Otra vez, perdón. Ya. El vanguardismo inaugura un nuevo modo de ver la literatura caracterizado por la primacía del prosaísmo versus musicalidad, teísmo versus preciosismo y absurdo versus comunicación lógica. Muy bien, entonces acá hay bastantes dicotomías, ¿no? ¿Qué son las dicotomías? Son dos caras de un mismo proceso, pero que a la vez pertenecen a ese proceso, ¿no? Por un lado teníamos gente que hacía unos absurdos, pero esos absurdos también tenían lógica. Por ejemplo, vamos a ver acá, Carla, ¿los relojes son así? No, profe. Para nada, ¿no? No son así. Pero nuestra percepción del tiempo sí es así. Por ejemplo, cuando yo disfruto mucho algo, parece que el tiempo se va volando, pero cuando no lo disfruto, parece que el tiempo no cambia. Entonces, eso me habla de la distorsión del tiempo, ¿no? Muy bien. Luego vamos a hablar del cosmopolitanismo. Las calles de las ciudades forman una red internacional más vital que la red de las academias. Vamos a poner un ejemplo. El Perú es un país cosmopolita, ¿no? Viene gente de todo el mundo, pero el Cusco ya es un exceso. O sea, tú en plena pandemia, cuando todo estaba cerrado, te ibas a la Plaza de Armas y por un lado veías americanos, por el otro ingleses, por el otro franceses, portugueses, holandeses. Tú te vas ahorita a San Pedro, vas a ver mochileros uruguayos, paraguayos, colombianos, chilenos. Te vas más hacia la Plaza San Francisco, vas a ver gente que ha venido acá por el tema de la naturaleza, españoles, holandeses. Te vas más hacia, de repente, la Plaza de Armas misma, vas a ver, no sé, pues, canadienses, vas a ver gente que viene de Madagascar, gente que viene de Ucrania, gente que viene de Japón, de China. En la Plaza de Armas ves un grupo de ingleses y ves un grupo de americanos y por el otro lado un grupo de japoneses, por medio ves franceses, yo qué sé, ¿no? Eh, y esa temática tan diversa se va a asumir justamente por el vanguardismo, ¿no? Del mismo modo que el Cusco es una ciudad cosmopolita, que tú puedes aprender la visión de muchas personas de diferentes partes del mundo, lo mismo se va a expresar en el vanguardismo. Luego vamos a tener el esteticismo, me dice, la actitud ante la literatura como juego intrascendente, abolición de los ornamentos. Pongamos un parangón. Acá estaba el barroco. El barroco va a tener todavía su extremo, que va a ser el arte churriburresco. Luego del barroco vamos a tener el arte normal, ¿no? Que hay una gran diferencia. Pero debajo del arte normal vamos a tener acá al vanguardismo. El vanguardismo no adorna mucho su literatura. Lo hace lo más clara, directa posible, pero que busque dar sensaciones a la persona, como los dados eternos. Es fácil de comprender, sí, pero a la vez es bastante transgresor, ¿no? Luego vamos a ver el ingenio, la ingeniosidad, la fantasía frente a la realidad, aforismos, culto a la novedad, a la sorpresa. Por ejemplo, la novedad de los dados eternos, hablar de Dios, ¿no? Y de ese modo, ¿no? Ese es tema. Vamos a ver la exclusión de lo narrativo y de lo anecdótico. Va a haber bastante poesía, ¿no? No va a haber tanta narración. Luego vamos a tener el feísmo, que es un desorden estrafalario, chocante, antibello, ¿no? Donde nos muestran escenas feas, ¿no? De la vida que también existen. Y vamos a tener el imaginismo. Acuérdense que el realismo rechazaba la metáfora porque decía que la realidad se debe expresar tal y cual es. Y en un extremo va a llegar al naturalismo, que ya es un abuso de esto, ¿no? Pero el imaginismo de nuevo regresa a la metáfora, justamente como Vallejo, ¿no?
Luego vamos a tener la morfología, la lengua no comunicativa, letrismos, las gitan, jáfora y los caligramas. Y también la sintaxis, que es la destrucción de las palabras. Un ejemplo, César Vallejo tiene una obra llamada Trilce. Hasta el día de hoy nos preguntamos si trilce quiere decir triste y dulce, que él lo ha unido, ha roto su sintaxis y simplemente se le ocurre una nueva palabra llamada trilce, que expresa eso. O de repente quiso decir otra cosa, ¿no? Que se hubiera inspirado en poemas como el poema de Ojeda, que es Tristitia, y otros poemas, y hubiera formado la palabra trilce de ahí, ¿no? Pero no lo tenemos claro, hasta ahora no lo tenemos claro. Luego vamos a tener la métrica, va a abandonar la rima, la medida del ritmo, prosaísmo y todo. Si ustedes pueden escribir hoy día libremente poesía, por ejemplo, escriben algo que viene de sus sentimientos, de su yo interno, y no lo hacen en verso, lo hacen en prosa y sin ningún tipo de medida en los versos, es gracias a esta época, ¿no? ¿Por qué? Antes hacer literatura y especialmente poesía era bastante difícil porque tenías que dominar el verso hectasílabo, el verso de 7 sílabas, o el verso octosílabo, o el verso nonasílabo, o el decasílabo, o el undecasílabo, que son los versos perdón, son básicamente 11 versos o 11 sílabas métricas por verso, perdón. O de repente el verso alejandrino, que muchos lo han querido dominar y no lo han logrado, pues que es el de 14 sílabas métricas. En italiano es un poquito más fácil porque su idioma se presta para eso. Eh, pero solo lo han logrado grandes de la literatura, ¿no? Como el propio Dante y Alighieri. Luego vamos a tener los sentimientos, deshumanizan el arte, obliteran las fuentes del sentimentalismo. Vamos a continuar. Los representantes en el Perú. Vamos a tener por un lado a César Vallejo, José María Arguedas y a Ciro Alegría. Voy a comenzar por Vallejo. Vallejo fue bastante transgresor en su literatura. Él sufrió bastante porque era un provinciano en la gran capital, el cual sale de su natal Huamachuco para buscar fortuna, pero lastimosamente nunca logra la fortuna, ¿no? La fortuna la va a lograr post-mortem o después de su muerte, mucho después, porque es reconocido como un gran poeta universal, igual que Pablo Neruda, igual que, yo qué sé, Adolfo Bécquer, o personas así, ¿no? Es así de reconocido. Se ha vuelto un poeta universal. Pero en su momento Vallejo va a pasar hambre, va a pasar frío, jamás pudo vivir de su obra. Recuerdo muchas cartas que les dirige a sus diferentes amigos y en las cuales les pide dinero, por favor, y ellos le envían el dinero vía carta, vía mensaje, y pasan en ese trayecto meses y meses y meses, ¿no? Vallejo va a ser un gran escritor, es innegable, pero con muchos grandes escritores como Víctor Hugo, va a morir en la pobreza y en la soledad y el olvido de su propia nación, ¿no? Luego vamos a tener a José María Arguedas. José María Arguedas es un caso muy particular porque él va a escribir bastante, vive de su obra, llega a tener cierto grado de fama en vida, pero va a tener mucho más fama después de muerto. Y luego vamos a tener a Ciro Alegría, ¿no? Después voy a hablar un poquito de él. A ver, César Vallejo es sin duda el máximo representante del vanguardismo en el Perú. José María Arguedas es el máximo indigenista en el Perú. Es el creador de la corriente indigenista, básicamente. Y Ciro Alegría va a ser el máximo representante de la novela rural en Latinoamérica, ¿no? Esa novela de los pueblos. Ahora, voy a hablar un poquito de José María Arguedas. De Vallejo se conoce bastante, pero de José María, a pesar de ser tan cercano, porque Cusco y Apurímac están bastante cerca, no nos llevamos tan bien, pero José María Arguedas es un producto de esa mezcla entre Apurímac y Cusco. Y por temas de trabajo, su padre, que era cusqueño, tenía que darse vueltas y vueltas por Apurímac, porque él era abogado y iba buscando casos de pueblo en pueblo.
Entonces le pagaban en dinero, le pagaban en especies, vacas, gallinas, papas, yo qué sé. Y producto de la venta llevaba a su casa un dinero, ¿no? Y tenía una esposa que era una hacendada viuda, que tenía hectáreas y hectáreas de terreno en Apurímac. Y lo recibe a José María Arguedas, pero nunca lo amó, nunca lo quiso, ¿no? De hecho, lo detestaba. Y cuenta, esto no lo digo yo, ¿no? No lo dicen los biógrafos. Si ustedes quieren, pueden poner a José María Arguedas en uno de sus coloquios de literatura para contar cómo él era presa del abuso de esta señora, del abuso de su hijo, ¿no? Porque tenía un hermanastro mucho mayor que él. Un ejemplo, cuando José María Arguedas estaba en este lugar, su madrastra lo botaba junto con los indios. Y en esa época votarlo junto con los indios era pues un desdén, ¿no? Era un insulto, un oprobio, era básicamente como echarle basura. Así se consideraba en esa época al indio. Y él tenía que vivir con los indios, llenarse de los piojos de los indios, estar junto a ellos, abrazado. Y muchas veces cuando tenía frío, porque no tenía una cama ahí, vivía así en el piso. Ellos dormían, comían en el piso, por ahí que le pasaba una mantita, un poncho, por ahí simplemente sentía el calor de la otra persona a su lado, porque ahí dormían en conjunto. Y él recuerda como la mejor época de su vida ese tiempo. Así de trágica va a ser la vida de José María Arguedas. José María Arguedas amaba estar con los indios, sentía su calor, le contaban historias, le hablaban con cariño, con respeto, y veía el amor que se profesaban los unos a los otros, y él quería ser parte de eso. Y de pronto lo arrancaban de ese lugar que él ya había sentido como suyo. Es como que a ti te saquen de tu cama, que estás caliente ya, y te saquen al frío extremo. Lo llevaban a la casa, lo bañaban a golpes y le ponían ropa, lo despulgaban y lo presentaban frente a su padre. Ahí está tu chiquito, está muy bien, y nunca le permitieron decir nada, ¿no? Y su padre tampoco sospechaba lo que ocurría, pero él recuerda que esos días en la casa eran trágicos, pues para él, porque no había las historias de los indios, no había su calor humano. Estaba así junto con su padre y mientras su padre estaba bien, lo trataban bien. Cuando su padre salía a hacer alguna diligencia de nuevo, lo trataban mal. Entonces le dolía bastante tanto abuso, ¿no? Y de nuevo, cuando se iba su padre, lo regresaban ahí, ¿no? Y él feliz regresaba ahí. Pero ahí va a tener una dicotomía, ¿no? Va a tener un proceso mental bastante trágico. ¿Por qué? Porque él ama a los indios y quiere ser un indio más, pero por su color de piel los indios no lo quieren, no lo aceptan, porque para ellos es el Misti, ¿no? El Misti es aquel personaje en el campo que va, explota a los indios, abusa de los indios y saca lucro, provecho de ellos. Entonces una persona así no puede ser parte del pueblo. Pero por otro lado, los blancos no lo aceptaban a José María Arguedas, no lo querían, lo detestaban, lo odiaban. Entonces, él se ve siendo blanco y rechazado por los blancos, y por ser blanco es rechazado por los indios y detesta su propia raza y empieza a hablar bastante del indio, ¿no? Y va a ver el punto de vista del indio. Que me disculpe Mario Vargas Llosa, dice Mario Vargas Llosa, que el indigenismo nunca existió como tal en el Perú, que es un cuento de abuelas, un chisme de viejas, ¿no? Y no le voy a dar la contraria, él sabe mucho más de literatura que yo, pero simplemente puedo dar mi punto de vista en el cual les digo que José María Arguedas pues sabe más que él, ¿no? Discúlpeme, pero él sí sabe más que él de este tema. ¿Por qué? Porque recordemos que José María Arguedas ha vivido en el campo, recordemos que él ha vivido esa tradición, él ha crecido como niño ahí. Entonces, por muy entendido que yo sea, yo entiendo al campesinado, cómo sufre, sus carencias, las veo a diario, hablo de eso frecuentemente, pero yo nunca voy a sentir lo que ellos sienten porque yo no he estado de repente ahí desde que era un infante. Nunca voy a sentir como mío todo eso.
por muy bien que lo pueda comprender, yo no siento lo que ellos sienten. Yo no siento ese amor de repente a su suelo, que su suelo es su fuente de trabajo, es su fuente de vida, pero a la vez también es su patria. Yo distingo la fuente de trabajo como algo diferente, mi patria como algo diferente, y así sucesivamente. Mi casa va a ser otro lugar. Para mí es así, pero para ellos es una cosa misma. Y eso yo lo puedo entender, pero no lo puedo vivir, no lo puedo evidenciar. Y eso mismo le pasaba a José María Arguedas, ¿no? Él sí sentía ese sentimiento, pero Mario Vargas Llosa no va a poder lograr ese sentimiento jamás, por mucho que quiera y por mucho que estudie, no puedes ver desde el otro punto de vista eso, te lo puedes entender, sí. Otra cosa, muchos de los libros de José María Arguedas son autobiográficos y va a hablar justamente de los indios y cómo esto se rebelaba en contra de las corporaciones, como las mineras y etcétera, y cómo muchos de ellos terminaron en la cárcel y justamente van a liberar a un personaje de él que decía el Mixtálope, ¿no? El Mixtálope realmente existía, buscaron sus datos históricos, su acta de nacimiento, coincidían los nombres, coincidían las fechas y fueron liberados de la cárcel, algunos de los personajes de los cuales él habla en sus libros. Entonces no es nada mentira, pues de lo que decía, de hecho decía toda la verdad. Y recordemos que Clorinda Mato de Turno también habla de lo mismo, ¿no? Del triunvirato explotador del indio, que era, acuérdense, el Estado, la Iglesia y el Ejército, ¿no? Que si bien el español se había ido en 1821, cuando se declara la independencia, y en 1824 se consolida la independencia del Perú, y el indio pasa no ya de ser un indio, sino ser peruano, lastimosamente ese lugar lo suplieron otros tiranos, ¿no? Que abusaron de él, y de eso nos va a hablar bastante José María Arguedas en su temática, en sus libros, como El Sexto. Él ha estado preso por temas políticos, Los ríos profundos, El zorro de arriba y de abajo. Eso me lleva a un acápite acá. Esto es diferente al tema, ¿no? Hay muchos congresistas que hoy día estaban luchando por el tema de la inmunidad parlamentaria. Y contrario a todo lo que ustedes puedan creer, porque yo he hablado de diferentes temas, yo sí creo que los congresistas deben tener inmunidad parlamentaria. Les explico por qué. José María Arguedas ha estado preso en la cárcel por temas políticos. Vallejo ha estado preso por temas políticos. El propio Haya de la Torre lo quería meter preso por temas políticos. No es nada infrecuente en una democracia incipiente como la nuestra que por tener ideas contrarias al régimen de turno seas encarcelado. Lo ha sufrido el propio periodista César Hildebrand en la época de Fujimori, cuando él decía que este era un tipo de lo más corrupto y cochino que podía haber, eh, que lo han querido meter hasta preso, lo han querido hasta matar. Entonces, no les estoy hablando de hace 100 años, les estoy hablando de hace 20, 30 años. Entonces, imagínense ustedes lo que va a hacer el Congreso. ¿Qué congresista pues se puede atrever a decir algo hoy en día, no? Si te pueden meter preso simplemente por hablar. Les invito a reflexionar sobre eso, pensando en eso, ¿no? Ahora estoy hablando de los buenos congresistas, pues no de estos congresistas, que en su gran mayoría tenemos, lastimosamente, pero culpa nuestra también, ¿no? Es por no informarnos. Porque si tú hubieras leído a José María Arguedas, sabrías distinguir muy bien lo que es la gente buena y la gente mala, y sabrías distinguir lo que es el Perú. Porque en el Perú hay diferencias abismales, ¿no? Por ejemplo, los personajes de José María Arguedas, les estaba hablando de las revoluciones industriales, etcétera, de Alvin Toffler, que nos dice en sus libros, por ejemplo, tú ves los 5 tipos en una sola casa, ¿no? O en una sola familia. Por ejemplo, tú te vas al campo con tu familia, estás comiendo ahí en la conchita, estás cocinando tus alimentos con fuego, la primera revolución. Segundo, de repente por ahí le ayudas a llevar las cosas a por ahí a alguna persona y usas los caballos, usas la rueda, una carreta, ¿no? Tercero, de repente por ahí empiezas a escuchar tu radio a pilas en el campo, ¿no? Cuarto, te vienes a la ciudad y estás utilizando la computadora. Quinto, estás haciendo un proyecto sobre, yo qué sé, pues, sobre algo, ¿no? Entonces ya estás en la era de conocimiento y has pasado por los 5 en menos de un día o en menos de una semana.
Y les hago, la vida no es así, la vida del cusqueño no es así, no tienen familia en el campo, no tienen familia aquí en la ciudad, no pasan ustedes de usar la computadora a tener un día de campo absolutamente hasta sin celular. Entonces, eso es el Perú, ¿no? Es un crisol de razas, es un crisol de etapas, donde las diferencias son abismales, y José María Arguedas pues nos muestra eso, ¿no? Quien lea a José María Arguedas cambia de mentalidad completamente, pues, porque nos muestra el Perú como es, ¿no? Desde lo más profundo. Y quien lee a Vallejo, pues entiende el sentir del peruano, ¿no? Que es una persona bastante alegre, pero bastante triste por todo lo que ocurre también, ¿no? Ciro Alegría, pues habla justamente de esta gente del campo en sus historias. Vamos a continuar, porque si no, no vamos a acabar. Luego, Los Heraldos Negros, vamos a tener un hermoso poema, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Analicemos un poquito por qué es tan transgresora, por qué es tan vanguardista la literatura de Vallejo. Si Dios ha creado el universo en 7 días, imagínense lo que sería su odio. O sea, les estoy diciendo que la Tierra es un polvo nada más, un polvo cósmico en la galaxia, y que la galaxia no es nada frente al universo, que hay soles que son más grandes que la galaxia. Imagínense lo gigantesco que sería el odio de Dios, ¿no? Es algo inconmensurable para el ser humano. Si nosotros no hemos podido ni entender cómo funciona nuestro sistema planetario solar, ¿cómo queremos entender cómo funciona la mente de Dios, ¿no? Y menos será pues conmensurar el odio de Dios. Para el ser humano es algo imposible. Y de eso nos habla Vallejo. Por eso es tan representativo, por eso ha llegado a ser un poeta universal, ¿no? Vamos a tener más representantes. También Carlos Oquendo de Amat con 5 metros de poemas, Rafael de la Fuente Benavides, La Casa de Cartón, César Moro, La Tortuga Ecuestre. Dime, dime. No te escucho, hijo. Dime. Bueno, ya. En cualquier momento me interrumpen si desean hacer alguna pregunta, alguna aclaración, ¿no? César Moro para mí es uno de los mejores poetas que ha tenido el Perú. Es bastante hermosa su literatura. Por ejemplo, un fragmento nada más. Y vi tu nombre plasmado en, y vi tu nombre plasmado en los planetas. Silvia, ¿tú te imaginas ver tu nombre del tamaño de un planeta? Solo una letra. César Moro, pues, es impresionante. Es uno de los mejores poetas que puede existir y ha existido en el Perú. Fácilmente comparable por su imaginación a Bécquer, ¿no? Bécquer también decía algo similar. Podrá romperse el eje de cristal de la Tierra, no, podrá romperse el eje imaginario de cristal de la Tierra, pero siempre habrá poesía. La poesía es independiente del ser humano, la poesía es el universo mismo. Y eso lo explica Bécquer con un solo fragmento de su poema. Y también César Moro tiene algo muy similar, ¿no? ¿Por qué no has estudiado César Moro? Porque César Moro, pues, va a ser hasta exiliado del Perú por temas de su sexualidad, ¿no? Él era homosexual y por eso lo entierran en la literatura peruana, ¿no? Y yo no estoy hablando de sus costumbres, yo estoy hablando de su literatura, que él hacía literatura hermosa, punto. Ahora, lo demás, cada uno tiene su opinión, ¿no? No tengo derecho de opinar ahí. Estos representantes vanguardistas se caracterizan ¿por qué? Por el culto a la novedad, la sorpresa, destruyen las reglas de la gramática, utilizan la libertad de la versificación, renuevan completamente la metáfora, exploran lo irracional, transmiten sensaciones, no argumentos, introducen elementos de los tiempos modernos, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de la literatura latinoamericana, si aún nos da el tiempo. Sí, todavía nos da, tenemos 20 minutos, 25 minutos. Ujú. Ya.
Vamos a hablar un poquito del contexto histórico en el cual se ha desarrollado esto, ¿no? Primero vamos a tener la Primera Guerra Mundial. Segundo vamos a tener la Guerra Civil Española, que va a ser en el año 36 y 39. Ahora, ¿qué pasa en 1936? Nuestro querido César Vallejo estaba viviendo ahí en España y va a sentir como suya la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, tiene un poema muy bonito que se llama Masa. Comienza así: al fin de la batalla y muerto el combatiente. Masa, César Vallejo, perdón, César Vallejo. Esto habla de la Guerra Civil Española. Él le ha hecho un poemario completo a la Guerra Civil Española. Es como que alguien hubiera hecho un poemario en la época del terrorismo en Perú, porque eso fue una especie de guerra civil o peor todavía, ¿no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron al 20, 100, 1000, 500,000, clamando: tanto amor y no poder contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí sigue muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Ustedes dirán que ilógico, ¿no? Que un hombre muera y que porque la humanidad entera se va a reunir, va a volver a la vida. No está hablando de un hombre, está hablando de la paz. Si un hombre quiere paz, no importa, va a haber 1000 que quieran guerra. Si hay 500,000 hombres que quieren paz, puede haber 1,000,000 que quieran guerra. Si hay millones de individuos que quieren paz, puede haber cientos de millones que no quieren paz, que quieran guerra. Pero cuando la humanidad entera quiera la paz, va a existir la paz. Eso es lo que dice en pocas palabras César Vallejo en este poema, ¿no? Es bastante bonita la literatura de Vallejo. No es un poeta, como les digo, universal, es un poeta altamente conocido. Vamos a continuar. Ya, no solo tenemos a César Vallejo, ¿no? Vamos a tener muchos otros escritores muy buenos. Un ejemplo, Ernesto Cardenal, que tiene un poema brevísimo, ¿no? Más o menos recuerdo que era así: al perderte yo a ti, los dos hemos perdido, pero de los dos, tú pierdes más. Pues yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti nadie te amará como yo te he amado. Simple, bonito, ¿no? Le dice que quien ha perdido más es ella, ¿no? Porque quien sabe amar, quien sabe dar amor, puede amar a quien sea, pero quien solo ha recibido amor y nunca ha dado amor, no puede. No puedes dar lo que no tienes. Tenemos al nicaragüense Octavio Paz, que me quita el sombrero, es un genio de genios. Octavio Paz va a tener una literatura diversa, ¿no? Nicolás Guillén. También tenemos la presencia de la mujer Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ¿no? Vamos a ver un poemita de Gabriela Mistral que es Besos, ¿no? Gabriela Mistral, Besos. No lo leo hace como 10 años, por lo menos. Sea motivo. Gabriela Mistral nos explica lo que es un beso a través de la literatura, ¿no? Dicen que los besos dejan marcas indelebles en los labios y el alma de las personas. A ver, desearía que uno de ustedes lo lea, por favor. ¿Quién quiere leerlo? Levante la mano.
ya, no todos a la vez, por favor. Fabián Aguayo, Fabián, ¿tendrías la bondad de leer esto? Fabián creo que no está presente. Catrina Blanco, Catrina, Catrina, Catrina Blanco. Ok, a ver, otra niña. Samantha Corrales, Samantha, Samantha. Ya, bueno, chicos.